Muy bien, Ok. vamos a partir. Chan, 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 chan. Llegamos a la quinta sesión y última de CLAD Sí. 2022. Nos ha ido bien en el asincrónico, nos están viendo las personas fuera del horario que emitimos, lo cual siempre es bueno. Como dato anecdótico, el CLAD del 2021 ¿Mm? participaron cerca de 20 personas en total, fueron 8 ponencias, distintos relatores, y durante el CLAD creo que lo vieron 20 personas en total. Pero Oh, después, durante todo el año, acumularon más de 200 visualizaciones entre todos los videos. wow. Así que hacer eventos donde solamente llega una persona, dos o cero incluso, la manera de monetizarlos después es subirlo a YouTube Eso vi los con, claros. con las palabras correctas y ahí más gente lo va a poder ver. Así que las personas que vayan a ver este video posterior a la presentación de hoy día y un aplauso a Raúl. Raúl, mi Gracias. mejor alumno, no es palo blanco por si acaso, No, Raúl vino, se inscribió y está aprovechando lo mejor de este curso. Yep. sí, muchas gracias. Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos convoca el día de hoy, y es la evaluación de impacto y mejora continua de procesos de capacitación. Y yo creo, a mi juicio humilde, que lo que les voy a mostrar hoy día es bastante novedoso, se ocupa poco y se entiende aún menos. ¿Ya? Y esto no comparándolo en Chile, sino a nivel mundial, cuando uno ve los esfuerzos de corporativos de educación, uno ve que hay mucha incertidumbre sobre cómo medir el impacto, hay mucha incertidumbre sobre qué es bueno, qué es malo en capacitación, siendo que la verdad es que es bastante más sencillo, pero eso también puede ser por de formación mía, que yo vengo de un ámbito de la manufactura donde hacer este tipo de cosas, evaluar impacto, generar mejora continua, pan de cada día. Pero bueno, Claro. ese es mi plus de haber hecho todo mi camino anterior antes de darme cuenta de que la capacitación era lo mío. La gran pregunta con la que siempre partimos es, ¿qué pasa si capacitamos a nuestra gente y luego se van? Esa pregunta es tan importante que en ciertos sectores simplemente la respuesta es no los vamos a capacitar porque se van a ir. Exacto. Ahora, la respuesta a esa pregunta cuenta la leyenda que fue Sir Bronson el que lo dijo, Sir Richard Bronson, pero no me consta que lo haya sido, es qué pasa si los capacitamos y se quedan. Que eso también sucede mucho en empresa. Hay gente que se queda dentro de una empresa y no recibe una capacitación literalmente por años. ¿Cuál crees que es el peor escenario? ¿Capacitarlos y que se vayan o no capacitarlos y... O sea, yo creo que el peor escenario es no capacitar, porque no está ahí, no te permite tener gente productiva dentro de la empresa. Si se te vale es porque, claro, a lo mejor las condiciones que tú estás ofreciendo no son iguales al mercado, ya, y la gente Ujú. obviamente de repente se va por necesidad de lucas de repente, o a lo mejor también por clima laboral, pero eso no tiene relación con lo que tú hagas en capacitación directamente. Bueno, de hecho sí, porque ¿Sí? uno de los factores para que la gente se quede es que reciban capacitación y tengan nuevas opciones de seguir creciendo dentro de la Ah, empresa. claro, Entonces, efectivamente, la capacitación juega, comillas, dentro de la ecuación de las cosas que el trabajador, el colaborador recibe de la empresa, a modo de gracias, a modo de nuevas oportunidades, a modo de que queremos algo más de ti de lo que actualmente se está entregando. Y hoy día claro. voy a desafiar un poco este tema, porque lo que les voy a mostrar es que dependiendo las condiciones de trabajo, uno podría determinar un monto sobre el cual capacitar siempre es la mejor opción, independiente que se vayan. ¿Ya? Ese es el poder del día de hoy. Vamos a ver primero, vamos a hablar sobre el retorno de la inversión en aprendizaje. Y el retorno de la inversión es algo que viene de las finanzas y básicamente es cuánto recuperamos por lo que hemos invertido. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre invertir y gastar? ¿Mm? Esa es la pregunta que más hacen los clientes cuando no quieren capacitar a sus colaboradores, pero dicen que es un gasto, ¿ya? Exacto. No es un gasto, es una inversión porque al final, bueno, igual se recupera, pero también tú estás potenciando el capital que tienes en tu empresa. Sí, Entonces, exactamente. Sí, dale, dale, va bien. entonces, al entregarle herramientas para que ellos puedan
trabajar, uno, van a sentirse más pertenecientes a la empresa, Ujú, va a haber un mayor grado de compromiso, y ujú. dos, quizás realicen las funciones con una mayor gana y con eso obviamente la producción aumenta. Sí, así es. La teoría te dice de que si es que tú, comillas, colocas capital en algo y eso te genera un retorno después, estamos hablando de una inversión. Si es que tú colocas capital en algo esperando de que se genere ese retorno, pero aún no se genera, es parte de la ecuación, es parte del juego, comillas, financiero. Hay siempre Claro. un riesgo asociado a toda inversión. Por otra parte, un gasto es algo que yo efectivamente desembolso, puede que sea necesario o puede que no sea necesario, pero no necesariamente va a generarme un retorno, sino que simplemente ocurrió. Y yo podría, por ejemplo, mencionar todos los costos que van dentro de un producto, eventualmente regresan desde el punto de que ese producto se vende. Pero si Claro, ese producto no se vendiese, no sé dónde. esos costos, comillas, se pierden. Lo mismo sucede con la capacitación. Si nosotros entregamos capacitación, lo que esperamos es que eso se devuelva de alguna u otra manera. Y la gran brecha en el conocimiento actualmente en el ámbito de capacitación es que no siempre estamos de acuerdo en qué es lo que vamos a medir para asegurarnos de que se está produciendo ese retorno. ¿Ya? Y de eso se trata el capítulo de hoy día. Entonces, lo primero es la fórmula del ROI, que es básicamente el retorno de la inversión, es una razón entre la utilidad obtenida y la inversión realizada. Esa utilidad obtenida es una resta entre el beneficio obtenido y la inversión realizada. Por lo tanto, nosotros ahí podemos hacer un poquito de matemática y nos queda beneficio obtenido dividido entre inversión realizada menos uno. Sí, Resulta, mientras más grande sea, es mejor. Y es el primer punto que nosotros podemos ocupar para hacer mejora continua. Si yo empiezo a medir el beneficio obtenido de mi capacitación, la vez siguiente que haga una capacitación, puedo decir si es que esta fue mejor o no que la anterior. A su vez, si el beneficio obtenido es bajo en comparación de la inversión realizada, yo puedo modificar las condiciones de capacitación para que sea más alto. No hay ninguna OTEC en Chile que haga esto, según yo. Yo sé no, hacerlo, pero generalmente esta conversación no la tienen las OTECs con las empresas. Esta conversación es para el jefe de formación, el jefe de capacitación, para hablar a la gerencia para decirle por qué necesitamos capacitar, porque va a haber un beneficio y ese beneficio va a ser mayor a gastar. ¿Ya? ¿Cómo llegamos al beneficio? Bueno, aquí primero tenemos que entender, ahí, ¿sí? Que la inversión realizada, antes de hablar del beneficio, la inversión realizada tiene dos componentes. El primer componente pecuniario es obvio, es lo que gastamos por la capacitación, sea que le pagamos al relator o sea de que hay un relator interno, más alimentación, sala, materiales, traslados, etcétera. Nota al margen, muchas veces en los eventos de capacitación son más caros todas esas otras cosas que el relator, así que hay que tener ojo cuando uno organiza esas cosas. En el centro de eventos se te puede ir mucha plata y en la alimentación es brutal. Así que hay que tener a raya eso para poder sacarle el mejor provecho. Igual todo eso tiene un sentido, porque eso después se va a reflejar en otro elemento que va a ser la satisfacción. La gente que participó de la satisfacción se sintió agraciada o se sintió beneficiada por haber participado. No aprendieron nada, comillas, pero lo pasaron bien. Hasta cierto punto eso puede ser bueno, pero si es que nosotros queremos ocupar capacitación para formar potencia, para formar capacidades, para aumentar nuestras utilidades, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que mirar a más que solamente fue rico, fue placentero. Y tenemos que enfocarnos en el impacto, que también lo vamos a hablar más adelante. Y lo otro, que también nunca, creo que nunca entra en la ecuación, pero siempre es la razón por la cual, comillas, las jefaturas, especialmente en la primera línea, las operacionales, te dicen, es el gasto no pecuniario. Y el gasto no pecuniario está asociado a las H muchas del gracias. participante o la pérdida en productividad que se produjo por detener la faena. Entonces, cuando yo voy a dar mi capacitación, hablo con el jefe de producción, el jefe de producción me mira como,
Ya, ok, te los voy a prestar por 1 hora y los quiero de vuelta porque tienen que seguir produciendo. ¿Ya? Exacto. Entonces, cuando nosotros incorporamos en la gestión el gasto no pecuniario, transparentamos a la empresa de que efectivamente tenerlos 1, 2, 3 o 5 o 10 o 8 horas en capacitación, hay un costo asociado, pero aún así el beneficio es mayor que eso. Y esto yo lo ocupaba para convencer a jefes míos cuando me encargaba de realizar capacitaciones de que efectivamente vale el esfuerzo de decirle a los clientes, no lo voy a poder atender en este momento. ¿Ya? Es súper, súper potente porque los números no engañan. Si yo tengo un beneficio que es mayor que mis gastos, pecuniario y no pecuniario, vale la pena. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Esto es un ejemplo sencillo, con matemática sencilla. Digamos que tenemos un equipo de ventas formado por 2 personas y que participaron en una capacitación. El resultado obtenido fue de un mes a otro que subieron 10 millones en total las ventas. Creemos que, gracias a la capacitación, y ahí un gran creemos. El costo de capacitación fue 600.000, la duración de capacitación fue 8 horas y las HH equivalentes de un agente de ventas es 7.000 pesos la hora. Por lo tanto, ¿cuál es el retorno de la inversión? Aquí colocamos los 10 millones en la parte de arriba, lo dividimos entre los 600.000 más el costo no pecuniario, haciendo la matemática correspondiente, digamos que fue 13 veces. ¿Valió la pena? Por supuesto. Pero solamente si hacemos este ejercicio nos queda la certeza de que valió la pena. Si no hacemos este ejercicio, lo que no vemos, comillas, no lo podemos mejorar. Y lo que no medimos, menos aún. Bueno, ¿Ya? Entonces, esta es la razón o la potencia que tiene el poder calcular el retorno sobre la cabeza. Ahora, ¿cómo calculamos el beneficio? También conocido como la pérdida de oportunidad de aprendizaje. Lo primero que hay que comprender es que el beneficio del aprendizaje siempre es un costo de inacción. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Digamos de que yo sigo haciendo lo que siempre he hecho. Yo genero una capacitación y eso me posibilita hacer las cosas de manera distinta. La diferencia entre esta forma distinta y la forma en que siempre lo he hecho es mi costo de inacción. Si no hago nada, me pierdo todo este beneficio. De manera que siempre en capacitación, cuando hablamos de capacitación en empresas, nosotros hablamos de si es que no hacemos nada, ¿qué es lo que perdemos? En algunos casos, eso puede ser súper grande. Por ejemplo, si mi empresa es una empresa de seguridad y tengo que capacitarlos en el OS10, entonces, si no los capacito, no puedo funcionar. Esa pérdida por no capacitarlos es sumamente grande. Por otra parte, digamos de que yo tengo una fuerza de ventas y esa fuerza de ventas, la que hablábamos recién, mejoró un poquito, 1 millón en el primer mes, 2 millones el segundo mes, 5 millones dentro de los primeros 3 meses. Esos 5 millones dentro de los primeros 3 meses pesan, a modo de que si es que no los hubiéramos capacitado, no hubiéramos tenido esos 5 millones. En seguridad, si es que no los capacito, lo peor que puede suceder es que alguien muera. Y el, comillas, costo de que alguien muera en empresa y en las empresas constructoras y mineras es infinito. alto, Por sí. lo tanto, no queremos que eso suceda. Tenemos que capacitarlos. Y da lo mismo, por así decirlo, si es que lo hacemos o no lo hacemos en 1, 2, 3 horas, porque estamos cumpliendo con capacitarlos. Sin embargo, después vamos a ver que sí importa si lo hacemos en 1, 2, 3 horas, porque eso es una medida de ciencia. ¿Ya? Para los efectos del cálculo del retorno de la inversión, tenemos el gasto no pecuniario asociado al tiempo que nos toma. Si es que no tomamos ese término, tenemos que después verificar si es eficiente la capacitación que nosotros estamos haciendo para poder tener una idea si es que lo podemos hacer mejor. ¿Ya? Entonces, costo de inacción, potente. Si no hago nada, ¿cuánto me pierdo? Claro. Y aquí, pucha, no hay más gente como para decirles, hagan esto, pero si comparamos
la productividad en el ámbito de manufactura, que esos valores me los conozco, entre Estados Unidos, México y Chile, la productividad en Chile es más baja que la de México y es más baja la de México que la de Estados Unidos. El monto invertido en capacitación en manufactura en Estados Unidos es 10 veces mayor que en México. En México, por regla del gobierno, se tiene que invertir el 5% de la remuneración total en capacitación, mientras que en Chile tenemos un 1% disponible si es que quieren hacerlo. Entonces, cuando hablamos de productividad, la verdad, siendo bien sincero, es que la falta de productividad está muy asociada a la falta de capacitación dirigida a aumentar la productividad en las personas en el ámbito industrial en Chile. Es fuerte cuando uno lo mira así, pero es verdadero. ¿Ya? Ahora, este costo de inacción nosotros lo tenemos que mirar desde dos ámbitos que hacen que varíe. El primero es el horizonte de retorno. El horizonte de retorno es cuando yo espero que se genere este beneficio. En algunos casos puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, un año. Si la necesidad de capacitación se detectó producto de un problema grave, y es una acción correctiva urgente, nosotros podemos tener un horizonte de retorno de queremos que esto cambie de hoy día a mañana o de una semana a otra. Si nosotros estamos hablando de habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, probablemente vamos a esperar un mes, 2 meses. Y si estamos hablando, por ejemplo, de la formación de nuevos vendedores desde cero, estamos hablando de 6 meses. ¿Ya? Por lo tanto, el horizonte de retorno es importante tenerlo en cuenta, pero al final de cuentas es arbitrario. Yo decido cuándo vuelvo a verificar si es que hubo o no hubo ese retorno, pero sí se tiene que hacer, porque del momento de la capacitación a cuando nosotros nos fijemos, hubo o no hubo retorno, ahí nos vamos a dar cuenta cuánto de lo que se enseñó quedó. ¿Ya? Entonces, yo hago una capacitación, un mes después les pregunto, ¿se acuerdan de lo que vimos? Y me pueden decir, no, pero miro los números y la verdad es que les fue increíble, empezaron a levantar lo que hicieron. ¿Fue esa capacitación exitosa? Sí, pues, Sí, sea así. extrañamente sí. No cumplió necesariamente tal vez el objetivo, comillas, de aprendizaje, porque ellos no recuerdan lo que vieron, pero sí cumplió su propósito. ¿Ya? No hay que confundir el objetivo de aprendizaje, que es, comillas, que alguien recuerde hacer algo o recuerde algún conocimiento, con el propósito. Y el propósito tiene que ver con el impacto que va a lograr. Entonces, el costo de inacción no está asociado a si recuerda o no recuerda, a la prueba, por así decirlo, al control de aprendizaje. Está asociado a cómo lo que él recibió se traduce a su lugar de trabajo. ¿Ya? Pero, Y eso nosotros nos tenemos que poner de acuerdo cuando lo vamos a medir. A la semana, al mes, a los 3 meses, al año. Al como año tal vez ya es metraje. mucho, pero generalmente una buena regla es al mes o a los 3 meses. Mm. ¿Ya? El propósito de capacitación puede categorizarse en tres grandes grupos. El primer grupo, y el más fácil de explicar y el más fácil de calcular el beneficio, es mejora en la utilidad o en la última línea. Y aquí lo que nosotros estamos midiendo directamente es el beneficio se genera como un ingreso obtenido versus un ingreso esperado. Yo dije que iba a vender 100, pude vender 150, el beneficio de mi capacitación fue 50. ¿Ya? O de manera alternativa o complementaria, porque también se podría hacer el costo esperado menos el costo obtenido. Yo Claro. dije de que iba a gastar 1.000.000 de pesos y eventualmente me gasté 800, por lo tanto, esos 200.000 es el beneficio de esa capacitación.
Yo los puedo combinar, puedo tener los dos al mismo tiempo. Sí, pero en general nosotros vamos o a apuntar a hacer que los ingresos aumenten o que los costos disminuyan. Hay algunas áreas donde esto se puede hacer directamente, en particular ventas. En particular, cuando el costo operacional está asociado a el trabajo que realiza alguien. Pero no siempre se puede hacer. Cuando no se puede hacer, generalmente en áreas, comillas, más blandas, como por ejemplo podría ser marketing, recursos humanos, donde ahí no necesariamente se entiende que hay un beneficio directo hacia el ingreso, hacia el costo o a la utilidad para todos los efectos. En esos casos, nosotros ocupamos la mejora de un indicador clave como referencia del impacto que estamos obteniendo. ¿Qué es lo que hacemos? Indicador obtenido menos indicador observado más inversión realizada. ¿Por qué le sumamos la inversión realizada? Por un tema matemático de que nos queremos deshacer del -1 que estaba dando vueltas antes. ¿Ya? De esa manera, el retorno de la inversión para indicadores clave es indicador obtenido, ahí está mal escrito, obtenido, menos indicador esperado. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo un indicador sobre rotación de personal. 5% de mi dotación total dura un mes. Eso es fuerte, Sí, pues, bien fuerte. muy alta la Y rotación. sí, entonces, ese es mi indicador, por lo tanto, es ese nivel, comillas, es lo que esperaría que se repitiese, porque no estoy haciendo nada para cambiarlo, versus el indicador que yo obtengo por haber realizado mi capacitación. Entonces, por ejemplo, hago una capacitación en clima laboral o de frentón me meto directo al ISTAS 21 y entro a revisar factores psicosociales que puedan Laborales. estar en juego y determinar un plan de acción y, en fin, vuelvo a medir mi indicador y resulta que la rotación disminuyó a un 1% mensual. Sigue siendo alto, Efectivamente, sí, pero pero menos que antes. es menos que antes. Entonces, mi retorno de la inversión es lo que yo me gasté por hacer que ese indicador mejorara. ¿Ya? Y eso lo podemos hacer con cualquier otro indicador. Siempre hay que fijarse de que quede positivo esto, porque a veces algunos indicadores son mejores cuando disminuyen y otros indicadores son mejores cuando se mantienen en un nivel. ¿Ya? Entonces ahí uno tiene que ver que efectivamente lo que nosotros estamos mejorando es positivo en términos absolutos. De ahí tenemos el tercer grupo de propósito, que es cumplir con una normativa, una certificación. Y acá hay algunas personas que son más extremistas y te dicen es que es infinito. Sin, sin la certificación, fregaste, no puedes hacer absolutamente nada y por lo tanto hay que capacitar sí o sí. Bueno, forma de verlo es un poco extrema. Lo que yo recomiendo y lo que yo he ocupado es considerar, por una parte, las ventas que se habilitan por cumplimiento de esa certificación o norma y también sumar las multas que nos hubieran cursado por no haber cumplido con esa certificación o norma. Por ejemplo, medioambiental. Hay que realizar una capacitación en el manejo de aceites. Si, comillas, la empresa incurre en un vaciado de aceites en formato de riles hacia el alcantarillado y nos cursan una multa, esa multa es enorme. Bueno, el beneficio de realizar una capacitación en manejo de riles es justamente esa multa. Pero yo lo dejo anotado como si es que no hiciera mi capacitación, esa multa es inminente. Y con eso yo puedo convencer a alguien y decir, sí, tenemos que hacerlo. ¿Ya? A su vez, por ejemplo, si yo tengo un nuevo producto y ese nuevo producto requiere que tenga una fuerza de ventas,
Si yo no capacito a mi fuerza de ventas, no voy a poder vender ese nuevo producto, por lo tanto, no voy a tener las ventas asociadas a ese nuevo producto. En general, las proyecciones de ventas ya están, las hace el área comercial. Y ahí lo que uno ve es, comillas, cuánto se perdería por no realizar la capacitación. ¿Ok? Sí. Consultas con respecto a este slide, porque igual es pesadita Sí, conceptualmente. pesado. No, bien, 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 gracias. ¿Ya? Es bueno, de repente la refrescada de memoria a veces uno se le olvida ciertas cosas, así que bien. ¿Ya? Aquí lo más importante es, independiente de la es el espíritu, costo de inacción. ¿Ya? El beneficio de capacitar es básicamente qué pasaría si es que no los capacitamos versus qué pasaría si los Sí, capacitamos. que sí los capacitamos, claro. Y eso, cuando es directo, es súper fácil porque lo vemos directamente en la línea, en la última línea. Cuando hay indicadores de por medio, comillas, ocupamos la variación en el indicador, y cuando tenemos que cumplir con algo es el peor caso posible. El peor caso posible es la multa, la muerte, o el mejor caso posible, la rompemos con las ventas. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Ninguna. Súper. Ahora, ¿cómo medir la eficiencia y la eficacia del aprendizaje? Por una parte, la eficacia tiene que ver con el grado de dominio alcanzado por una persona de capacitación. Comillas, uno hace una prueba y ve si es que esa persona aprendió. Eso es eficacia, ¿ya? Y no es lo mismo eficacia que retorno. El retorno nosotros lo hacíamos sobre el impacto, sobre lo que se producía producto de la capacitación, mientras que la eficacia tiene que ver con el aprendizaje en sí. De la mano con la eficacia está la eficiencia. Y en la eficiencia es el tiempo que a mí me toma como redactor, facilitador, entregar el contenido para que una persona logre cierto dominio. No es lo mismo enseñarle a alguien Excel en 1 hora que en 8 horas, que en 16 horas, que en 40 horas. Claro. Pero si el resultado, el manejo del Excel, yo lo tengo a las 8 horas, entonces no necesito, en verdad, las otras 20. Y este tema es clave, porque la gran mayoría de los programas de capacitación están asociados a duraciones fijas. Claro. Yo hasta ahora no lo he logrado resolver, comillas, porque se requiere mucha experticia para ir acomodando las horas un poquito más, un poquito menos. Pero sí me he dado cuenta, por ejemplo, de qué es lo que tú puedes lograr en 1 hora, en 2 horas, en 4 horas, en 8 horas, en 15 horas o 16 horas, en 40 horas o más. En 1 hora, considerando que la persona tiene que practicar, tú le puedes enseñar un concepto. Ese concepto, con su respectiva práctica, y listo. Y no es casualidad de que nosotros hayamos revisado 5 conceptos en 1 hora. Pero, por ejemplo, la sesión pasada ya nos estábamos saliendo del tiempo. ¿Por qué? Porque ahí hice trampa, comillas, porque intenté meter 2 conceptos en esa misma hora: Claro. comunicación efectiva y comunicación asertiva. Y por eso es que ese comillas me demoré más en terminar. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos por una competencia, que la definimos en la brecha, sesión número 1, yo puedo distinguir cada una de las competencias y a esas asignarle 1 hora de capacitación, y con eso yo puedo ir teniendo una idea. ¿Qué es lo que me debiera indicar? Y que de hecho lo avala con mi experiencia haciendo clases para empresa, que en aproximadamente 16 horas tú puedes cubrir un tópico entero. Por ejemplo, liderazgo, por ejemplo, trabajo en equipo, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama esto? Enfoque de género, ¿ya? 16 horas, con eso te alcanza de más. ¿Cuándo vas a querer más de 16 horas?
cuando quieras que además la empresa sea capaz de generar proyectos o aplicaciones a lo que se les está enseñando como parte del curso. ¿Ya? Ahí vas a necesitar más de 16 horas, porque hay un proyecto asociado a la realización del curso. ¿Qué es lo que puedes hacer en un día? En un día puedes hablar sobre básicamente 4 tópicos sin ningún problema. ¿Qué es lo que puedes hacer en 2 horas? 2 tópicos o incluso 3 tópicos sin ningún problema, también teniendo la actividades prácticas. ¿Ya? Pero esto va saliendo de la experiencia y depende mucho de 2 elementos que no son del relator o del facilitador, que tienen que ver con cuál es el conocimiento previo de las personas que están participando y cuál es la velocidad de aprendizaje. Por eso es que el desarrollar una metodología es muy importante, tener una pedagogía, porque es la pedagogía la que te permite ajustar tus contenidos dependiendo de lo que saben o a la velocidad que aprenden. ¿Te acuerdas del concepto de carga cognitiva, cierto? Nosotros rompemos la cosa para que no sea tanto esfuerzo para la persona aprenderlo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Al inicio de la capacitación, si me fijo que el nivel, comillas, con el que vienen es bajo, yo necesitaría disminuir la cantidad de carga cognitiva para asegurarme de poder avanzar más rápidamente después. Si yo parto rápido con la gente cuando no sabe, no me van a acompañar y les va a generar ansiedad y van a dejar de aprender. Por otra parte, si ellos saben, entonces puedo acelerar y aumento la cantidad de paquetes cognitivos que les voy transmitiendo. Entonces, aun cuando dije de que una persona entregando capacitación puede aprender un tópico en una hora, hay personas que por su formación o por su destreza personal pueden aprender mucho más. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno realiza una capacitación. Porque cuando la brecha es muy grande, tiene gente que sabe mucho y gente que sabe muy poco, se genera tensión dentro de la sala. Y al final te revientan con la encuesta de satisfacción, porque uno dice, no, es que no aprendí nada, y otro dice, oh, lo encontré increíble, y uno no entiende cómo es posible que uno le haya parecido muy buena y a otro le haya parecido muy mala. Y tiene que ver con eso, con que en esa misma sala habían gente con distintas velocidades de aprendizaje, con distintos conocimientos previos. ¿Ya? Y eso es puro training del facilitador, aprender a manejar eso. ¿Qué era lo que yo le había recomendado? No sé si te acuerdas, que básicamente si es que tú tienes gente que sabe más, hagan grupo o hagan trabajo entre 2 personas, entre el que sabe más y el que sabe menos, de manera que el que sabe más le enseña al que sabe menos y así se genera una instancia de aprendizaje en sí para esta persona y el que sabe menos además se beneficia de este intercambio que es más cercano. Aprovechamos la zona proximal para sacar una mejor capacitación. En particular, si uno está enseñando Excel, inglés, o bueno, idiomas en general, software en general, son elementos en que uno puede ocupar eso. ¿Ya? Y aquí están mis famosas curvas de aprendizaje, Sí. con las que voy a hacer mi doctorado eventualmente. Entonces, eficacia es comillas hasta dónde yo llego con la curva. ¿Ya? En este caso, rayita amarilla horizontal en la parte de arriba está marcando que aprendió un 95% de lo que nosotros habíamos esperado que aprendiera. Súper bueno. ¿Ya? 95% sería aproximadamente un 6,5. Muy bien. ¿Ya? ¿Dónde yo corto? ¿Dónde yo digo, pucha, la persona reprobó? Normalmente se considera un 60%. ¿Ya? Podría ser más exigente y pedirle un 80%. Pero normalmente se considera, si es que una persona, si tú le haces una prueba estandarizada sobre el dominio, si no es capaz de responder más allá del 60% de la prueba, entonces tiene que volver a pasar. Por otra parte, la eficiencia tiene que ver con el tiempo. Y en este caso, nosotros nos demoramos aproximadamente 14 días en realizar la capacitación. Ojo que esta persona ya al día 8
ya había pasado el 80%. Por lo tanto, esta capacitación podría haberse terminado en el día 8. Y eso es súper potente, porque estamos hablando de que una persona literalmente, bueno, no lo duplicó, pero faltó un poquito más y lo podría haber duplicado su tiempo que estuvo en capacitación para llegar a más o menos el mismo nivel de dominio. Y esto, para la gente que está diseñando el curso, es vital en tenerlo. Porque esto es lo que después te permite decir, pucha, no, en verdad esto lo podríamos haber hecho antes. O esto lo podríamos haber hecho más rápido. Así también podría ser de que no alcancemos la meseta en el día 14. ¿Y eso qué significa? O tenemos que replantear los objetivos y definir un dominio esperado más bajo, o tenemos que verificar que la velocidad del aprendizaje de estas personas está Es menor, siendo po. es menor y está siendo, comillas, menor por alguna razón. No sé, no está durmiendo, tiene problemas en la casa o hay algo que le está impidiendo a esta persona aprender. Y también, comillas, debiese generar alertas y obviamente decir, oye, entonces nosotros debiésemos hacer algo distinto. ¿Ya? Las acciones tutoriales, por ejemplo, se gatillan si es que esta curva empieza a comportarse de una manera distinta a la esperada. ¿Cuándo sé que debiese tener una hora para conversar con las personas? Lo puedo ver en la curva. Si la curva empieza a achatarse y no avanza el dominio de la persona o si la velocidad empieza a ser cada vez menor también. ¿Ya? Entonces esa es la potencia de estas curvas. En 5 años más vas a verlas publicadas en un paper por ahí. Ahí te voy a decir, mira Raúl, lo tengo. Ya, hasta ese entonces, mientras tanto, manténla en la mente. Ahora, ¿cómo medir el impacto del aprendizaje? El impacto del aprendizaje nosotros lo vemos en cómo le cambia a la persona su día a día. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, para medir el impacto, lo que yo tengo que poder hacer es generar instancias en las cuales puedo conversar con esa persona o le hago, comillas, una prueba, una conversación, un formulario al resto de las personas que están alrededor de esa persona. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos, comillas, capacitación en habilidades blandas, nuestra capacidad de introspección no, generalmente no nos acompaña y por lo tanto no sabemos si es que hemos mejorado o no. Bien, ejemplo. Tengo un grupo de trabajo, al grupo de trabajo les hago una capacitación y luego quiero medir el impacto de esa capacitación en el equipo de trabajo. Yo les puedo preguntar directamente a ellos, pero lo que ellos me respondan no va a ser necesariamente acertado. Yo a quien le tengo que preguntar es al entorno. Esto es súper, súper importante. El entorno me va a generar, comillas, evidencia objetiva. Si yo les pregunto a los capacitados, la evidencia que obtengo es subjetiva. Obviamente que si es que el impacto se mide en ventas, es fácil de medirlo y listo, veo cuántas ventas se generó. Lo mismo, si es que es un tema de calidad o productividad, lo puedo mirar y lo puedo medir. La dificultad está en, comillas, las habilidades blandas, donde para poder medir el impacto no puedo preguntarle a la persona porque la respuesta va a ser subjetiva. Le tengo que preguntar al entorno. ¿Ya? Ya. Muy bien. ¿Dudas, consultas? No, está bien clara la información. Súper.